Hola, buenas tardes. Soy María Fernanda Sapien Torres, estudiante del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. A continuación, les presentaré algunos temas vistos en la materia de práctica procesal, administrativa y fiscal. El derecho fiscal le da origen al incumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas o formales que las normas jurídicas tributarias imponen a los contribuyentes. Dentro de los conceptos de derecho fiscal encontramos las infracciones, que es toda investigación o incumplimiento de una ley que debe ser sancionada. La infracción en materia fiscal se clasifica en delitos y faltas instantáneas y continuas, simples y complejas, las leves y las graves. Según Maynes, una sanción es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación del obligado. Las contribuciones de dichas sanciones en materia fiscal pueden darse por cumplimiento de indemnización, por cumplimiento más castigo, por indemnización más castigo y cumplimiento más indemnización más castigo. El artículo 92 del Código Fiscal Federal señala en cuanto a los delitos fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima o ofendido en los procedimientos penales y jurídicos relacionados con los delitos predeterminados. También vimos las cláusulas penales. En una cláusula penal, las partes pueden prever e incluir en su acuerdo un canon de responsabilidad y convenir que los daños y perjuicios que causen eventualmente sean resarcidos mediante una indemnización o una pena convencional. Las ventajas es que al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido el perjuicio alguno. Una desventaja o limitación es que no puede exceder el valor ni la cuantía a la obligación principal. Esto lo encontramos en el artículo 1843 del Código Civil. Hay diferentes secretarías para los diferentes tipos de actividades que se realizan en nuestro país. El artículo 70 del Código Fiscal Federal nos dice que el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hacen requerimientos y multas, y si las hacen, por lo general son 3, y después de estas viene lo que es el embargo. También vimos lo que es el sobreseimiento, que es la terminación anticipada de un proceso o procedimiento al juicio. El procedimiento es un conjunto de actos jurídicos que se ordena a una finalidad determinada y puede ser o no jurisdiccional, y en un proceso es la resolución jurisdiccional de un litigio. El procedimiento fiscal tiene momentos que son el expositivo, que en este es el momento de iniciación en el que se le infieren a las partes involucradas sobre la materia del propio procedimiento. El probatorio, que es el momento en el cual se deben aportar los elementos de convicción y en su caso los alegatos, y el decisorio, que es el momento en el que se le pone fin al procedimiento al resolver el asunto correspondiente. Hay dos momentos por el cumplimiento de la obligación sustantiva. Uno es la determinación, en el cual el propio contribuyente es quien determina el tributo que debe pagar. En este supuesto puede ser que las dos formas de autodeterminación como tal es que el contribuyente que presenta ante la autoridad sus ganancias y cuánto debe aportar, y la determinación presuntiva que de la autoridad fiscal, que es cuando la autoridad impone el monto que el contribuyente va a dar. El segundo momento es el pago, que esta es la liquidación del crédito fiscal. En el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación encontramos que las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas se les hagan, esto de parte de los interesados y de manera individual, los requerimientos para tomar como válida la consulta. Además de esto, también tienen que haber requisitos en las peticiones,
y estos son que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad pueda pronunciar al respecto, que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieran modificado posteriormente a su presentación ante una autoridad y que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto a las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. Así como el tiempo de contestación, las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. La autoridad tiene un plazo para resolver las peticiones o instancias y este es en breve, es decir, deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses a partir de que la fecha de presentación o requerimiento. El silencio administrativo es la abstención de la autoridad administrativa de emitir la procedencia de que por ley debe recaer en toda instancia o petición que se le formule. En derecho fiscal se entiende que la resolución es negativa. Según el artículo 31, fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal y la utilización reforzada del crédito público y la sanidad de la financiera de la Administración Pública Federal. Las facultades de comprobación las encontramos en el artículo 42 del Código Fiscal Federal y estas son a cargo de la autoridad fiscal. La autodeterminación es cuando el contribuyente rinde su declaración y lo que declara es lo que debe pagar. La determinación presuntiva de la autoridad fiscal es cuando la autoridad fiscal impone el monto a contribuir y puede ser por falta de pago a consecuencia de una visita domiciliaria, irregularidades, etc. Pago bajo protesta. El contribuyente paga aunque esté incómodo, pero presentará sus pruebas o medios de defensa para no hacerlo. En el artículo 34 del Código Fiscal Federal encontramos el derecho de petición y también se encuentra en el artículo 8 del Código Penal de los Estados Unidos mexicanos. De acuerdo con el artículo 46A del Código Fiscal Federal, el plazo para que desarrolle una visita domiciliaria es un plazo máximo de 12 meses a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Hay 6 casos de acuerdo al artículo 46A del Código Fiscal Federal en donde se suspende el plazo para concluir la visita domiciliaria. Uno es la huelga a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que se termine la huelga. El fallecimiento del contribuyente hasta que se trate y se designe al representante legal de la sucesión. Cuando el contribuyente deposita en su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice que haya señalado hasta que se le localice. Y cuando el contribuyente no atienda al requerimiento de estos informes o documentos solicitados para que las autoridades fiscales puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. También es cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades comprobadas en caso fortuito o de fuerza mayor para que las causas se desaparezcan. De acuerdo con el artículo 50 del Código Fiscal Federal, lo que procede si la resolución no se señala en un plazo para que su propuesta pueda ser impugnada, lo que sigue es que la resolución se omita en el señalamiento de referencia al contribuyente y esta contará con el doble de plazo que se establece en las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o de juicio contencioso administrativo. En el caso de que la determinación presuntiva no esté facultada a la autoridad, según el artículo 51 del Código Fiscal Federal, nos dice que la autoridad determinará las contribuciones o aprovechamientos omitidos mediante la resolución y ella será la que dará a conocer
a este resultado de las actuaciones mediante un oficio de observaciones para que se pueda presentar el documento para desvirtuir los hechos consignados. Constará de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente en el que surte efecto la notificación del oficio de observación para que los documentos puedan ser presentados. También pueden ser libros o registros para que desvirtúen los hechos u observaciones y así se corrija la situación. En un recurso de revocación, las pruebas que se admiten son toda clase de pruebas, a excepción de una prueba testimonial y de una confesión de las autoridades mediante la absolución de posesiones. Esto puede presentarse hasta antes de que se dicte la resolución del recurso. Las pruebas supervinientes son las que no cuentan con ellas en el plazo legal para su presentación o no se reconoce de su existencia, pero son pruebas relevantes que ayudan a la resolución del conflicto. Ejemplo, una escritura. El plazo para la presentación de pruebas es de 15 días contados a partir del día siguiente anunciado en el establecimiento en el 123, que es la interpretación del recurso, o dentro de los 15 días posteriores, el restante podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales. El plazo para que la autoridad dicte resolución y notifique respecto a la interposición de los recursos es de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición. La resolución del recurso deberá contener todo lo motivado a la resolución. Deberá examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recursante, señalará los hechos notorios, examinará primero los de fondo antes de entrar a un análisis de violación de requisitos formales, expresará los actos para que se modifiquen si es parcial o total el monto del crédito fiscal correspondiente y los plazos para interponer el juicio contencioso administrativo. La autoridad está facultada en la revisión a la interposición del recurso, y esto es corregir los errores respecto a los preceptos de que se consideren violados, examinando los agravios y razonamientos, pero sin cambiar los hechos. De igual forma, se podrán revocar los actos administrativos cuando se advierta la ilegalidad y los agravios resulten insuficientes. La resolución de un recurso se puede dictar desde desechar por improcedente o tenerlo por no interpuesto, o sea, sobreseerlo, confirmar el acto del impugnado, mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita nueva resolución, dejar el efecto el acto impugnado o modificar el acto impugnado o dictar una nueva que lo sustituya cuando el recurso interpuesto sea total o parcial resuelto a favor del recurrente. Las autoridades fiscales deberán cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación cuando se deje sin efectos el acto de la resolución recurrida por un vicio de la forma. Estos se pueden responder subsanando el vicio que se produjo por la revocación. Si se revoca por vicio del procedimiento, este se reanudará desde el acto viciado y a partir del mismo. Cuando la resolución impugnada esté vaciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar ninguna nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución señale actos que le permitan volver a dictar el acto. Cuando el acto se interpone en un medio de impugnación, lo que sucede el plazo para que la autoridad reponga el procedimiento y dicte una nueva resolución definitiva será de 4 meses. A partir de donde corre el plazo para el incumplimiento de la resolución, a partir del día siguiente hábil, aquel del que se haya quedado firme la resolución para lo que el obligado pueda cumplirla. El plazo se puede suspender del incumplimiento de la resolución en un recurso y se puede suspender cuando el contribuyente cambie de su domicilio fiscal sin previo aviso hasta que se localice. Esto correrá desde cuando corre a partir de que hayan transcurrido 15 días de impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto un medio de defensa. Estos procedimientos corren contra actos administrativos dictados en la materia fiscal federal.